A continuación vamos a seguir con este panel, Periodismo y Comunicación Indígena, con Damián Andrada. Con él vamos a cerrar esta ronda de disertaciones de nuestro encuentro de hoy. Vamos a ir hasta Bolivia. Si bien él es argentino, está viviendo en Bolivia. Él es licenciado en periodismo por la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Es magíster en ciencia política y sociología por la Flaxo de Argentina. Es docente, investigador, compilador del libro Hacia un periodismo indígena, publicado en 2019 junto a periodistas, cientistas sociales, líderes y lideresas indígenas académicos latinoamericanos. Actualmente, Damián acompaña e investiga las luchas y reclamos de los pueblos indígenas. Hizo trabajo de campo con los aymaras en el Alto, en Bolivia, y convivió con varias otras comunidades indígenas, como el de los zapatistas en el Caracol, de Morelia, en México, los guaraníes de la comunidad Tamanduá, en Misiones, Argentina, los pueblos Mura y Sateré, Mahué, en la Amazonía de Brasil, y el pueblo indígena Black Monk de Lao Chai, en Vietnam. Vamos contigo, Damián. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bien, Majo, bueno, antes que nada, muchas gracias a vos por la conducción de este panel. Agradecerle al Centro de Comunicación y Periodismo del Paraguay por tratar estos temas que me parecen muy relevantes. Agradecerles también al profesor Héctor Farina, al profesor Richard, con quienes nos hemos conocido en un congreso el año pasado no, en 2019, aquí en Bolivia. Y también, bueno, a los colegas, compañeros y compañeros que me precedieron, ¿no? Que es muy importante para los periodistas y comunicadores y académicos no indígenas escucharlos y escucharlas, ¿no? Porque uno aprende muchísimo a través de sus testimonios. Déjame agregar ahí a la presentación que, bueno, tengo que actualizar el currículum, que también en 2019 tuve la posibilidad de conocer a la comunidad ayoreo de Iday y Chay, cerca de Filadelfia, también en el Chaco paraguayo. Aquí en Bolivia, a través de organizaciones, acompañamos a lo que es la autonomía indígena de Charahue y Yambaé, que es la primera autonomía indígena de Bolivia, bien, una autonomía indígena guaraní, que es un ejemplo no solamente para el resto de los pueblos indígenas, originarios y campesinos aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia, sino también para el resto de Latinoamérica. Entonces, bueno, te venía escuchando en principio al profesor Farina, ¿no? Que hablaba de la idea de hacer un periodismo más equitativo, no tan apegado a los sectores de poder, ¿no? Como tal vez nos acostumbran a veces los medios más importantes. Lo escuchaba César, ¿no? Denunciando allí la deforestación masiva, esta relación con la naturaleza, ¿no? Él hablaba de escuchar a los pajaritos, ¿no? Es algo que tal vez los y las no indígenas nos falta aprender, ¿no? Que es en contacto con la madre tierra. Le escuchaba a Floris hablando de su rol como comunicador indígena, como una mujer indígena, y a Derlis también, ¿no? Que él decía esto de que él es de la comunidad, ¿no? Y cómo también informaban los protocolos sanitarios a través de la radio. Nosotros cuando compilamos hacia un periodismo indígena, lo hicimos pensando en la necesidad de que estos temas cobren importancia en las agendas noticiosas y en la opinión pública. Aquí tengo como ayuda a memoria una frase de Galeano, que probablemente la conozcan, que él dice: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos y se aleja 2 pasos. Camino 10 y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, la utopía sirve para avanzar. Nosotros creo que estamos en un proceso ya hace mucho tiempo en el cual esto que el periodismo, la comunicación indígena parecía una utopía, cada vez es más realidad y cada vez cobra más y más espacios en lo que son las agendas mediáticas y la opinión pública. Bien, eso es una lucha de los pueblos indígenas, son conquistas, pero todavía necesitamos que vaya aún más allá. Cuando nosotros en la academia nos preguntamos, ¿no? Cuando comenzamos a estudiar periodismo, y mi charla tal vez va un poco más dirigida allí, ¿no? Hacia periodistas profesionales no indígenas que trabajan
en diarios, en radios, en canales de televisión y que no prestan atención a estos temas. Bueno, aquí acabamos de tener 3 testimonios de por qué es importante comunicarlo y mi idea es, desde la academia, poder reforzar esas ideas. Cuando estudiamos qué es el periodismo, nos dicen que el periodismo, por un lado, sirve para informar, para dar a conocer lo que no se conoce, pero también que el periodismo sirve para formar opinión. Con el correr del tiempo, algunos autores nos enseñan que también el periodismo y la comunicación es decir aquello que alguien no quiere que se sepa. Bien, decir aquello que alguien no quiere que se sepa. Y avanzando un poquito más, cuando comenzamos a vincular a la comunicación con un derecho humano, nos damos cuenta de que la noticia, la comunicación no es solamente una mercancía, como a veces nos enseñan los medios comerciales. La comunicación es un derecho humano y también está vinculado a las luchas democráticas. Bien, más comunicación, más voces, pluralidad de voces nos ayudan a construir una mejor democracia. Porque nosotros podemos escuchar la radio todas las mañanas, podemos ver el noticiero del mediodía, el de la noche, podemos estar en Twitter, podemos estar viendo noticias y páginas web durante todo el día, pero es probable de que en esa información no estén estas voces que estamos señalando, bien, estas voces que denuncian el extractivismo, que denuncian los grandes proyectos de inversión que dañan el medio ambiente. Estos medios no suelen comunicar cuando los grandes terratenientes, los ganaderos, el agronegocio, acapara y le quita tierras a los pueblos indígenas. Recién, si no me equivoco, César decía, no tenemos bosque, estamos rodeados de soja. En países como el mío, la Argentina, donde tenemos una pampa húmeda muy importante para productos de climas templados y que a principios del siglo XX decíamos que éramos el granero del mundo, no nos enseña también que la soja y el agronegocio le quita tierras a los indígenas. Bien, solamente se ve como un commodity que sirve para que ingresen dólares al país. Y no nos enseñan esta otra parte. Esta otra parte, como bien dijiste vos, Majo, nos la enseñan los pueblos indígenas, ¿no? Estos guardianes de los bosques, de las selvas, de la naturaleza. En 2019, cuando fueron los grandes incendios, no solamente en la Amazonía, en Brasil, aquí también en Bolivia, en la Amazonía Sur y en la Chiquitanía, agrego también en el Chaco boliviano, en el Chaco paraguayo, ¿sí? Ahí, si no me equivoco, el departamento de Boquerón fue muy perjudicado por estos incendios. Muchas veces también se comunicaba como si solamente afectara al medio ambiente. Está muy bien, tenemos que prestarle atención a estos temas, que son los temas del presente y del futuro, pero también fueron afectadas muchas comunidades indígenas que viven en armonía con la madre tierra, bien, que beben el agua de los ríos, ¿sí? En el caso de los ayoreos, en aislamiento voluntario, que es un caso que conozco, la importancia que tienen la sal y la miel, bien, la importancia que tienen las abejas, ¿sí? Y que los incendios justamente se van corriendo más y más allá. Entonces, desde pensando y entendiendo la comunicación y el periodismo como un derecho humano, es que planteamos la posibilidad de disputar agendas, de que se le den espacio a estos temas en los grandes medios de comunicación. Pensar agendas que vayan en contra de las exclusiones, en contra de las intolerancias, en contra de la represión de las indiferencias. Estuve investigando la situación de los pueblos indígenas en el Paraguay. Estuve leyendo los capítulos de la International World Group for Indigenous Affairs, el capítulo de Paraguay de 2020 y el de este año que se acaba de publicar. Y entre los puntos que se denunciaban, bueno, por supuesto el cambio climático, cómo afecta las sequías, cómo afectan las inundaciones. Por supuesto que el agronegocio y el acaparamiento de tierras es fundamental, ¿no? No solamente se sufre en Paraguay, se sufre, yo diría, en toda América Latina, con desalojos forzosos, bien, con grupos parapoliciales armados que no tienen ningún aval del Estado y sin embargo desalojan por la fuerza a la gente. Pero también una serie de violencias a, por ejemplo, indígenas en situación de calle, ¿no? A veces también pensamos erróneamente que los pueblos indígenas solamente están en el bosque, en la selva, en el monte. Efectivamente están allí, efectivamente protegen esos medios, pero también están en las ciudades. A veces también justamente porque los sacan de sus territorios. Entonces leí acerca del homicidio
de Lorenzo Silva, también el homicidio de una niña indígena de 12 años, violencia sexual, explotación sexual. Digo, todos estos temas son temas que es necesario denunciar, es necesario luchar contra la discriminación, contra los odios en nuestros países. Hay muchos y muchas periodistas que tratan estos temas, ¿bien? Y muchas veces también es verdad que el establishment periodístico, este sector del periodismo, que son muy pocos, pero que tienen mucho poder, no tratan estos temas y muchas veces son cómplices, ¿bien? De este tipo de delitos. Son cómplices porque tal vez a veces solamente deciden ocultarlo, ¿no? Como cuando hay grandes empresas que terminan perjudicando a miles o millones de personas. Proponemos, a través del libro que hemos compilado, bien, y que de algún modo intento compartir con ustedes, por un lado, periodistas indígenas, ¿sí?, que comuniquen desde los territorios. Tengo aquí mis anotaciones y lo vuelvo a insistir, ¿no? Derlis decía que él es de la comunidad. Bien, digo, eso es fundamental. Es fundamental porque también, desde esta perspectiva, también defendemos la subjetividad al momento de comunicar. En la academia nos enseñan que el periodismo es sinónimo de objetividad. Y yo no sé si es un mérito ser objetivo. De hecho, creo que no es posible ser objetivo, porque, bueno, todos tenemos un pasado, tenemos un presente, tenemos un deseo, una cosmovisión. Bien, recién Floris lo primero que hizo fue justamente señalar todo su camino. Es imposible que todo ese recorrido, bien, que su pertenencia, que su cultura no influya en su modo de comunicar. Del mismo modo que para mí es imposible no sacarme el argentinismo, por ejemplo, al momento de hablar o al momento de expresarme. Bien, nosotros somos personas que tenemos una subjetividad, que tenemos una experiencia, que tenemos un modo de ver la vida, una cosmovisión, una religión, y eso influye en cómo comunicamos. No solamente en cómo comunicamos, sino en los temas que comunicamos. Si siendo una persona no indígena de Buenos Aires me acerqué a estos temas, es justamente porque me crucé recorriendo Latinoamérica, aprendiendo de los zapatistas en México, aprendiendo de los pueblos amazónicos, aprendiendo de los pueblos originarios del altiplano de Bolivia. Aprendí la importancia que tienen estos temas. ¿Bien? Hace mucho tiempo que las comunidades vienen señalando cómo estamos afectando la población occidental a la madre tierra. Y de repente nos encontramos con que la ciencia nos termina diciendo lo mismo, pero mucho tiempo después, ¿no? En que si seguimos con este patrón de consumo, con este patrón de contaminación, no vamos a tener un hogar donde vivir, ¿sí? Incluso hasta más tardíamente el Vaticano con el Papa Francisco sacó la encíclica Laudato Si, señalando justamente lo que vienen diciendo las comunidades indígenas hace muchísimas décadas. Entonces, entendemos al periodismo como un campo. Bien, cuando hablamos de campo en la academia nos referimos rápidamente a Pierre Bourdieu. En Bolivia, el profesor Torrico Villanueva retoma este concepto. Bien, es un campo en el cual hay conflictos y hay pujas, bien, por el sentido válido. Bueno, nosotros creemos que el periodismo no es neutro, creemos en un periodismo y un modo de comunicar de modo subjetivo, creemos que la comunicación es un derecho humano y señalamos la importancia de que estos temas cobren relevancia en las agendas nacionales. Creemos que es necesario, a través de la comunicación, modificar las relaciones de fuerza, ¿sí? Claro está que la vienen ganando hace mucho tiempo los sectores concentrados a nivel económico, bien, las megamineras, la industria forestal, el agronegocio. Y queremos cambiar, modificar este statu quo. ¿Sí? Creemos que es necesario modificarlo. Más allá de disputar agendas, bien, más allá de lograr que estos temas cobren relevancia a nivel nacional, también es necesario crear nuestros propios medios, ¿no? Como bien señalaron ahí con radios justamente comunitarias, populares. Es necesario crear nuestros propios medios y también es necesario algo que es más complejo, algo que es más difícil, algo que lleva tiempo, que es construir audiencias. No es simple construir audiencias, no es simple que haya personas que digan, bueno, voy a ingresar a tal medio a leer sobre estos temas. Bueno, tenemos ese desafío. Tenemos que ser conscientes de que es un desafío que no se logra en el corto plazo, sino que lo vamos a construir en el mediano y el largo plazo. No creemos en esta
Personalmente, considero la falacia de la neutralidad y de la hiperobjetividad. Creemos que los medios y periodistas que más se ufanan de ser objetivos son justamente a veces los que más responden a el poder. Es necesario visibilizar estos temas, ¿sí? Y es necesario visibilizarlos porque si no los visibilizamos, las sociedades no se enteran, no conocen estas temáticas. Y si no se conocen estas temáticas, estas problemáticas, esta afectación de derechos, es difícil que podamos modificar para construir otros mundos. Bien, de repente nos encontramos con que cada vez hace más calor en nuestras ciudades. Bien, bueno, estamos dañando constantemente el medio ambiente. La Amazonía está completamente, no completamente, pero año a año nos vamos enterando de cómo la siguen destruyendo. Hay allí imágenes satelitales a través de la minería, a través de las plantaciones de soja o de caña de azúcar. Bueno, hay que empezar a mostrar esas cosas y explicarle a la sociedad que si vemos afectados nuestros territorios, nuestro medio ambiente, nuestro hábitat, es porque justamente estamos dañando territorios que los y las indígenas vienen defendiendo hace mucho tiempo, ¿sí? Y como defienden estos territorios, como son guardianes de los bosques, como son guardianes de las selvas, como son defensores de derechos, también ven afectados sus derechos como defensores. Por allí también, y esto, quienes trabajamos estos temas lo sabemos, pero también es bueno compartirlo con colegas que tal vez no lo trabajan y que tal vez a partir de este tipo de charlas deciden prestar atención, que muchas veces en nuestros manuales de historia, los que nos enseñan, al menos estoy hablando de la realidad argentina, que es la que yo conozco, nos muestran a los pueblos indígenas como si fueran el pasado. Bueno, esto es completamente equivocado, ¿no? Los pueblos indígenas han sido el pasado, son el presente y también son el futuro, ¿sí? ¿Y por qué señalamos esto? Bueno, en primer lugar, porque acabamos de conocer relatos de compañeros. Uno a veces tiene que abrir los ojos para escuchar estos discursos y para conocer estas otras realidades, ¿no? Que uno tal vez si está muy metido en la ciudad, es probable que sea ajeno a estas realidades. Pero además de todo esto, son el futuro, porque justamente a través de conceptos como, bueno, en la academia hablamos de conceptos, ¿no? Pero a través de las cosmovisiones como el vivir bien, bien aquí en el altiplano boliviano lo llaman el Sumacamaña, ¿sí? En Ecuador los pueblos indígenas lo denominan el Sumacausay, ¿sí? Allí tenemos una guía hacia el futuro. No podemos seguir viviendo dañando el medio ambiente, dañando los bosques, dañando las selvas, contaminando nuestras aguas, ¿sí? Digo, no le vamos a dejar, si seguimos así, una buena vida ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, ni siquiera a nosotros dentro de un par de años. Es necesario discutir con la historia oficial, ¿sí? Esta historia oficial que invisibiliza estos temas, que muchas veces los malinforma, bien, las realidades. Por ejemplo, en Argentina, a fines de 1800, hubo un avance sobre lo que es la Patagonia, que se lo llamó la conquista del desierto. Bueno, eso ni fue ni era un desierto, ni fue una conquista, fue justamente el ejército argentino del incipiente Estado-Nación que masacró a miles de indígenas del sur de lo que hoy es la Argentina. Es necesario denunciar las injusticias, bien, y ya voy terminando para no pasarme con el tiempo, y me quedo con una frase bastante conocida del intelectual peruano que allá por la década del 30, Mariátegui, que seguramente lo conocen, él decía que lo decía así, el problema del indio es el problema de la tierra. Bueno, aquí de fondo hay una discusión por la tierra. Hay sectores de la sociedad que creen que las tierras son solamente para obtener ganancias, que son solamente para el lucro, que son solamente para producir commodities y para exportarlos. Bueno, nosotros creemos que la tierra es mucho más que eso, ¿sí? Hablamos de territorio, hablamos de hábitat, ¿bien? Allí, en estas tierras, en estos montes, en estos bosques, en estas selvas, viven comunidades indígenas que viven en armonía con la madre tierra y es necesario reconocer esta propiedad colectiva porque justamente son pueblos ancestrales, son pueblos que vienen desde antes de la construcción de nuestros estados-nación en el siglo XIX.
Para quienes quieran tratar estos temas es necesario practicar la interculturalidad. Allí hay un concepto que utilizan mucho el movimiento de mujeres, bien, bueno, conozco más general de Argentina, pero es el movimiento de mujeres latinoamericanos que habla de la deconstrucción. Los occidentales, los no indígenas, tenemos que deconstruirnos, tenemos que desaprender muchas de las cosas que nos han enseñado, bien, y aprender, escuchar, ¿sí? Porque es el mejor modo de comunicar estos temas, practicando justamente la interculturalidad. También saber que, bueno, que estos temas, tratarlos no nos traen fama y dinero, bien, si hay por allí también algún estudiante que está comenzando y lo que quiere ser es ser famoso o ganar mucha plata, bueno, no viene por ahí. Nosotros creemos que esto es un derecho humano, intentamos acompañar las luchas en defensa de este derecho humano y creemos que comunicar estos temas es un modo de construir mundos mejores. Bien, si para otros periodistas la satisfacción viene por lo económico, para nosotros y nosotras la satisfacción llega cuando una comunidad indígena conquista sus derechos a través de las luchas colectivas. Es necesario también evitar las coberturas paternalistas, bien, que son a veces cuando algún periodista quiere tratar estos temas cae fácilmente en este tipo de coberturas. Y para terminar, bien, vincular la labor profesional con la sensibilidad social y con el pensamiento crítico. Bien, así que bueno, agradecerles nuevamente por la oportunidad de conversar y bueno, allí ya está mi posición. Muchas gracias, Damián, por tu intervención. Realmente también complementa lo que compartían los demás comunicadores en este panel. Eh, Destacaba un poco en medio de varias intervenciones muy interesantes y aportes enriquecedores la necesidad de visibilizar estos temas, que cuanto mayor diversidad de temas haya en los medios, habría mayor democracia. eh, Evitar que se escondan o no se traten estas temáticas, estas problemáticas realmente que tienen impacto en toda la ciudadanía, porque así es difícil que podamos modificar para construir otros mundos. Hablaba Damián, el tema de la deforestación, el tema del agronegocio y cómo ese agronegocio está expulsando a comunidades de sus territorios, por lo que vemos hoy consecuencias aquí en la ciudad, en la esquina de los semáforos, indígenas expulsados de sus territorios, de sus bosques, y cómo todo está conectado, que si algunos están mal, todos estamos mal. No es que ellos están lejos y no nos afecta, a todos nos afecta estos efectos del cambio climático. La destrucción del medio ambiente nos afecta a todos, hablaba Damián. Si vemos afectados nuestros territorios es porque estamos dañando el territorio de los pueblos indígenas. Ellos son defensores de derechos, defensores del territorio. Y ese es un riesgo que corren. Hoy son varios los defensores indígenas que están con varias amenazas hasta de muerte en sus propias comunidades. Y a ellos debemos apoyarles, darles voz, no ser la voz. Suelen decir algunos periodistas, nosotros somos la voz de los sin voz. No, debemos darle voz a los que ya tienen voz y que no le estamos escuchando. Necesario discutir con la historia oficial que malinforma las realidades. Hablaba también Damián de practicar la interculturalidad, evitar coberturas paternalistas. Es un poco un breve resumen de tan interesante ponencia.